ahorita voy a empezar a grabar. Que decía José. Ok, ven encendiendo las cámaras. Ah, ok, ya entendí lo que quiso decir Juan. No estaba leyendo. Ok, vamos encendiendo las cámaras. Ok, vamos. ¿Verdad? Selvin, Cristian, Ana, Pamela, Brian y Elizabeth. Ok, vamos encendiendo las cámaras. Haremos esto. Minimicemos la lista. Ok, miren, entonces, como les decía anteriormente, vamos a ir alargando un poco los temas, ¿verdad? Lo último que llegamos a ver fue esto de acá, ¿verdad? La semana pasada, donde vimos cómo encontrar todas las funciones trigonométricas, ¿sí? A partir de una sola. El libro tenía otro ejemplo, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo, solo que en ese caso nos dan un punto, pero no la abordé. ¿Okay? Y tenemos un tercer ejemplo que igual se resuelve de una forma muy parecida. O sea, siempre con un punto, otro punto. Y así se avanza. ¿Ok? Más ejercicios, más de lo mismo. No estoy compartiendo. Ok, lo siento. Gracias. Pantalla 2. Ok, disculpen. Solo muevo. Y los que entraron, ya los que estén entrando a partir de ahorita, recuérdenme casi al finalizar o ya casi al finalizar les voy a volver a compartir la lista. ¿Qué página es, profe? Ok, aquí estamos en la página 8, ¿verdad? 8, 9. Son ejercicios, o sea, variaciones de lo mismo, donde ustedes les piden encontrar ¿cómo les explico? Las 6 funciones a partir de determinada información. En este caso, a partir de un punto, usted encuentra, ¿cómo les digo? Usted encuentra las funciones trigonométricas. Esto sigue siendo del primer parcial. Les dije que íbamos a alargar el primer parcial porque el segundo está bien darks, ¿ok? Está bien feo ese segundo parcial. Entonces, no, vamos a alargar lo más posible el primer parcial y abordar bastante temática de trigonometría para no entrar al segundo. ¿Okay? Estoy evitando ese tema. Luego nos dan el qué. Nos dan una recta y a partir de esa recta sacamos un punto y de nuevo encontrar las razones trigonométricas. Sí. Nos pasamos. ¿Qué tenemos acá? Y aquí creo que es a partir de un ángulo. Okay, a partir del ángulo encontrar las 6 razones. Entonces, pasamos un poco de eso. Sí. Luego encontramos un poco sobre lo de ángulos de referencia. Lo de ángulos de referencia ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esto lo abordé sin querer en el primer parcial, como cuando se recuerdan, les hice el plano, ¿verdad? Y les dibujaba, le hacía las diferencias. El ángulo de referencia siempre es el ángulo que se forma con respecto al eje horizontal. O sea, el normal, ¿verdad? Para el primer cuadrante sería cualquier ángulo, acá, ¿verdad? De 0 a 90, no hay ángulo de referencia ahí, pero cuando ya pasamos después de 90, entonces se cuenta desde el eje X para acá. Por ejemplo, si tenemos el ángulo de 150, su ángulo de referencia siempre son los 30 de complemento, ¿sí? Fíjense bien, para llegar de 150 a 180 tenemos 30 grados. Entonces, este ángulo de 30 grados va a ser el ángulo de referencia de este 150. ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense bien, en el primer cuadrante es este, segundo cuadrante es este, tercer cuadrante
este de acá y cuarto cuadrante de acá. O sea, siempre recordemos que un ángulo de referencia es cuando tenemos un ángulo mayor a 90 grados, ¿sí? Es la diferencia que ustedes tienen para llegar al eje X. Por eso se empieza a contar desde el eje X para acá, del eje X para abajo y del eje X para arriba, ¿sí? Se ve un poco, entonces esto ya lo vimos, de hecho creo que entró un poco, o sea, una parte del segundo examen parcial. Y ahora pasamos a lo que son los ángulos especiales, ¿ok? Este sería el tema para hoy. Y vamos a la pizarra. ¿Dónde están ustedes? Acá. Aquí. Y ponemos como tema para el día de hoy ángulos especiales. Esta parte va a ser algo bien memorístico y que se les voy a pedir hacer, ¿verdad? Y no quiero sonar un poco doble discurso, ¿verdad? Pero yo no me lo sé de memoria. Pero sí se lo voy a pedir debido a una simple sencilla razón, ¿ok? A veces, creo que cuando yo tenía, no, creo que estando un poco mayores, porque yo no vi eso en el colegio, porque tenían pésimos profesores. Cuando a mí me tocó aprender esta parte, dije, voy a buscarme un hack, ¿verdad? Para no memorizar y utilizar esos ángulos especiales, estos valores de ángulos especiales de otra forma. Pero la verdad fue bien contraproducente debido a que no es tan práctico. Entonces es como aprender, como les decía, no creo que fue al grupo 2, les dije, es como aprenderse las tablas, ¿sí? ¿Cuáles son ángulos especiales? Entonces en este caso sí, no quiero ser mal profe, ¿verdad? Les estoy compartiendo desde mi experiencia en este tema, ángulos especiales. Ya les había ya les había comentado un poco sobre estos ángulos especiales en el primer parcial. En algún momento creo que se los tuve que decir, que tenemos esta pequeña tabla, ¿sí? De la cual, a ver, ¿qué nos interesa aquí? Nosotros, ni siquiera la voy a copiar completa, porque hay ángulos aquí que la verdad no son tan importantes. Entonces, fíjense bien, tenemos en grados, ¿ok? Observen, en grados tenemos ángulo de 0, eso es muy importante saberlo, el de 30, el de 45, el de 60 y el de 90, ¿sí? Entonces, esto va a ser básicamente lo que vamos a copiar, ¿verdad? Esta va a ser la parte que nos va a interesar aprendernos. Los otros, el de 180, 270 y 360, son un poco más de lo mismo, ¿sí? Así que esos no son tan necesarios. Entonces, copiar en la página principal, ¿verdad? Es este cuadro, esto es lo que nos interesa saber. Por ejemplo, cuando yo les diga, ok, el ángulo de 0 grados, ¿verdad? Para el seno es 0, para el coseno es 1, para la tangente es 0. Y observen que, por ejemplo, para la cotangente y la cosecante no existen. ¿Qué forma tan rara está escrito esto? Okay, cosecante y secante es 1. Luego tenemos el de 30, ¿verdad? Seno es 1/2. En el coseno es raíz de 3/2. En la tangente es raíz de 3/3. La cotangente es raíz de 3. Cosecante es 2. Y la secante es 2 raíz de 3/3. ¿Sí? Entonces, así se va ampliando. ¿Sí? Como les decía, hay una forma un poco más larga para llegar a estos ángulos. Que no están, o sea, para mí como maestro en el momento fue como, uy, miren, mejor voy a aprender a deducir cada uno de los valores. Y se puede, pero es muy largo. Sí, a veces es un poco largo y hay que saberse hay que manejarlo del teorema de Pitágoras muy bien. Pero, ok, volvamos acá, ¿verdad? Entonces dice el libro, vamos a leer un poquito. A ver qué nos dice.
En el curso pasado, a partir del triángulo rectángulo, ok, de nuevo, un poco de teorema, encontramos los valores del seno de alfa, coseno y tangente para ángulos agudos, es decir, sí, es que esto, miren, algo muy importante es que esto ustedes lo pueden hacer con calculadora, pero, o sea, ustedes ponen ángulo de 90 grados y excelente, ¿verdad? Rápido. Pero a veces como, o sea, como les decía anteriormente, es como cuando tomamos las tablas de multiplicar, nosotros no las aprendemos de memoria. ¿Por qué? O sea, incluso con la calculadora es un poco más lento de que si usted se sabe la tabla que acabamos de ver. Entonces decimos, para los ángulos agudos, ¿verdad? De 0 a 90, la medida del ángulo en radianes. ¿Okay? Ahora vamos a extender la noción de estas funciones trigonométricas para todos los valores reales, considerando la circunferencia trigonométrica y a un punto P, ¿okay? Un punto cualquiera, ¿verdad? Donde nosotros vayamos a calcular las razones trigonométricas. Dentro de ella señala el punto final de un arco de medida alfa, ¿verdad? O sea, el arco es todo esto de acá. En las siguientes tenemos que el seno, recordemos, siempre el seno muchas veces es la altura, ¿okay? El seno sabemos que es la altura del triángulo rectángulo, mientras que el coseno, perdón, lo siento, el seno sí es la altura y el coseno viene siendo la base, ¿sí? La medida de la base, o sea, desde acá hasta acá. Mientras que en el caso de la tangente viene siendo la razón del, o sea, sabemos que es opuesto sobre hipotenusa, perdón, opuesto sobre adyacente, pero como ya sabemos que el seno es la altura y el coseno es la base, entonces se puede decir de que la tangente es igual a el seno sobre el coseno, ¿sí? Porque, o sea, estos en específico se calculan sabiendo la altura, son la altura del triángulo y la base del triángulo respectivamente. Bueno, esto es bastante importante que ustedes también lo sepan. Voy a dejar dentro de la pizarra. Okay. ¿Por qué lo dejamos? Porque, de nuevo, es información vital. Que ustedes traten de recordar, o sea, algo que ya más o menos hemos venido viendo desde el primer parcial, ¿verdad? Considerando la circunferencia trigonométrica, podemos encontrar estas igualdades, ¿verdad? Seno, al final, o sea, si ya sabemos que el radio va a ser igual a 1 en muchos casos, ¿verdad? Entonces se vuelve la altura y el coseno se vuelve la base del triángulo. Y esto dentro de este círculo. Volvamos. Estas son igualdades que ustedes tienen que tener mucho en mente. Ok, se me olvidó de decirles algo. Enciendan sus cámaras. Veo que la mitad del curso las tiene apagadas. Pamela, Selvin, Cristian, Ana, los Josés. Enciéndame la cámara, ¿ok? Sigamos, ok, tratemos de terminar de encontrar esto. Ok, entonces he observado que de esta definición coincide aquella dada para ángulos agudos, ya que los puntos sobre la circunferencia están dadas por 1 en el origen del teorema de Pitágoras. Ok, de esto que les vengo, de estas igualdades que ustedes van viendo ahorita, observen esto de acá, esto de acá. Esto sí lo voy a desarrollar un poco a mano, ¿verdad? Lo que nos están dando a entender. Fíjense bien. Ya dejemos como definición, en este caso, muchas veces, okay, en este círculo que se le conoce círculo unitario, no les había dado ese nombre de acá, ¿verdad? Círculo unitario. Se le dice círculo unitario porque sin importar el tamaño de los triángulos, ¿verdad? O sea, usted viene y dice, ok, quiero hacer un triangulote, ¿sí? Quiero hacerlo para acá, pero ¿qué es lo que se mantiene? La medida de un ángulo, ¿sí?
Tenemos una medida de un ángulo. Sin importar lo grande que sea un triángulo, sus ángulos se mantienen, ¿sí? Entonces aquí podemos sacar un montón de triángulos. Fíjense bien, podemos sacar un triángulo acá, podemos sacar un triángulo acá y podemos sacar este triángulo acá. Entonces, sin importar qué triángulo utilicemos, los ángulos siguen siendo los mismos. Y esto hace que las funciones trigonométricas, o sea, siempre para este ángulo, sin importar cuál de los tres triángulos tomemos, por ejemplo, el seno de alfa, o sea, el seno de este triángulo, perdón, de este ángulo para los tres, siempre va a ser lo mismo, ¿sí? O el coseno del ángulo para los tres triángulos siempre va a ser el mismo. Entonces, se simplifica bastante la trigonometría, en trigonometría, al decir, ok, vamos a ignorar un poco las medidas de las alturas, ¿sí? O sea, las medidas de la altura siempre tienden a variar, pero el seno, el coseno y la tangente tienden a ser la misma. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ahorrémonos un montón de cálculos y vamos a hacer de que sin importar el tamaño del triángulo, entonces vamos a hacer de que la hipotenusa sea 1. Ok, entonces al hacer la hipotenusa 1, se logran estas igualdades. Después, como derivado de esto, al saber que el seno es la altura y el coseno para cuando es unitario es la base, entonces vienen ustedes y dicen, ok, tomemos el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? A al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Y ustedes me dirán, sí, profe, pero ahí estamos utilizando a, b y c. Okay, sí. Pero dado un punto en el plano, entonces sabemos que para escribir ese punto muchas veces se dice que x, o sea, la medida es de 0 hasta acá es x y de 0 hacia arriba va a ser y. Entonces ese a y ese b vienen siendo x y y. Sí, entonces podemos decir que el de x es el a, que el b es el y obtenemos una igualdad. Y en el caso de la hipotenusa, ya está establecida de que se vuelve 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Y obtenemos... Ok, José Manuel está bien. Ok, Jade, Cheney, nos apaguen las cámaras. Entonces, fíjense bien, si ya sabemos que X es seno de alfa y coseno es Y, entonces se puede hacer una sustitución. O sea, nos va a quedar algo así como seno de alfa al cuadrado. Fíjense bien lo que voy a hacer. ¿Okay? Seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado igual a 1, igual a 1 al cuadrado. O sea, esto se vuelve 1, ¿sí? Al ser siempre hipotenusa 1. Entonces, cuando tenemos seno al cuadrado, ¿verdad? Esto tiene una reescritura un poco interesante. Vamos a decir que el seno cuadrado de alfa, ¿sí? Ya no lo vamos a escribir como seno de alfa elevado, sino que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Si me preguntan, no sé, no lo había como interiorizado tanto, pero esto de acá, ¿verdad? Es una forma bien interesante de escribir una función, ¿sí? Entonces, coseno de alfa. Supongo que se hace de esa forma para que ustedes no traten de elevar al cuadrado el ángulo, ¿sí? Y que ya sabemos que lo que está al cuadrado es la función y no el ángulo, ¿sí? Entonces, obtenemos esta igualdad bien interesante, ¿verdad? Que es el mismo teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pero aplicado a las funciones trigonométricas para ahorrarnos un montón de trabajito por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos seno más coseno. Entonces, este último resultado, traten de recordarlo porque lo vamos a utilizar más adelante. ¿Okay? De hecho, si quieren, enciérrenlo
Esta es una igualdad trigonométrica muy importante, la vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? La vamos a estar utilizando hasta el cansancio. La vamos a estar utilizando hasta el cansancio en unos temitas que se vienen más adelante. Sí. Dice, así esta definición extendida para todo número real mantiene las relaciones trigonométricas fundamentales. Se observa que la tangente de alfa no está definida para ciertos valores. Ya, eso lo vimos en el cuadro. Como alfa medios, alfa igual a 3 pi medios. Ok, ¿quién es pi medios? Pi medios es 90 grados, ¿sí? Pi medios es 90 grados, 3 pi medios es 270, o sea, justamente acá arriba y justamente aquí abajo. ¿Por qué? Porque en el caso de 90 grados, ¿verdad? Como recordemos que siempre se forma un triángulo, entonces eso significa que el coseno se vuelve cero. Okay. Recordemos que hay un valor para la altura y un valor para la base. Entonces, cuando está en 90 y cuando está en 270, esa base se vuelve cero. Entonces, observen esta relación de acá. Nos dice que el seno, el valor del seno sobre el valor del coseno, que sería cero, es un valor no, ¿cómo les digo? Es un valor no conocido, ¿ok? Si usted trata de dividir cualquier número, 78, entre 0, le dice no se puede dividir, ¿sí? Entonces, en este caso, como a esa función trigonométrica de tangente, el coseno se vuelve 0, entonces tendríamos, o sea, un número dividido sobre 0, cosa que en matemática no se puede. ¿Okay? Bajemos un poco. Y dice geométricamente, ok, un poco de explicación de lo que les estaba diciendo, el coseno de alfa es la abscisa de P y el seno es la ordenada de P. Okay. Veamos ahora el significado geométrico de la tangente. Okay. Creo que en este caso lo que vamos a ver, ¿verdad? Es que la tangente es la relación entre el lado opuesto y el lado adyacente, ¿sí? O el seno del ángulo dividido sobre el coseno del ángulo. Entonces, vamos a saltar un poco esto, ¿verdad? Porque es lo que justamente estamos tratando de evitar. Profundizar tanto en la parte de geometría y llegar a resultados un poco extraños, ¿sí? Aunque hay un poco más de esa misma explicación, ¿verdad? Y decimos ahora, considerando teta, o considerando el ángulo como la medida del arco AP, en una circunferencia unitaria, los valores del ángulo son valores notables. ¿Okay? Entonces, ¿dónde son valores notables? En pi sextos, que es el de 30 grados, en pi cuartos, que es el de 45, en pi tercios, que es el de 60 grados, el ángulo de 0 grados, ¿verdad? El ángulo, okay, aquí el ángulo de 90, el ángulo de 180, y luego el de 270 y el de 360. Pero dijimos que esto no los estamos tomando muy en consideración porque son un poquito más del de 90 y el de 0. Es que estar como repitiendo, ¿verdad? El de pi medios es casi lo mismo que trabajemos con el de 90 grados y el de 2 pi es el mismo que el de 0 grados. Entonces, como les digo, son valores que vamos a ignorar un poco. Entonces, después pasamos a lo que es el cuadrado, la tabla esta, ¿verdad? Donde nos dan los valores en los diferentes ángulos. Entonces, ¿cuáles son los que nos interesan? El de 0, el de 30, el de 45, el de 60, el de 90. Ahora, ¿por qué tomamos estos? ¿Ok? Tomamos estos ángulos especiales, ¿verdad? Porque todos son como ustedes pueden ver, la expresión, o sea, son o un número entero, 0, 1, 1, ¿verdad? En el caso del de 0, o sea, para seno y coseno, 0 y 1, o sea, el seno de 0 grados, 1, el coseno de 0 grados,
perdón, el seno de 0 grados, 0. El coseno de 0 grados, 1. Y la tangente es 0, porque en el caso sería 0 dividido sobre 1, 0. Luego tenemos el ángulo de el seno, el coseno y la tangente para 30 grados, ¿verdad? Que es un medio, no es tan difícil de recordar, ¿verdad? Para coseno es raíz de 3. Ahora, pero usted dirá, profe, pero ya raíz de 3 sobre 2 es un número un poco más difícil de recordar porque tenemos una raíz. Sí, pero sigue siendo una raíz no tan grande. O sea, si se fijan aquí, las variaciones de números no pasan de 0 a 3. ¿Sí? O sea, aunque sean raíces. La raíz de 3 por acá, la raíz de 3 acá, ¿verdad? Raíz de 3 medios, raíz de 3 tercios. O sea, algo que es fácil de recordar. Igual el de 45. En el de 45, ustedes dicen, ok, tenemos raíz de 2 medios. Y para coseno, si fíjense bien, esto es bien interesante porque para el ángulo de 45 grados, el seno y el coseno son el mismo valor. Observen. Y en el caso del coseno es el mismo valor, porque si, o sea, sabemos que la tangente es la división del seno y el coseno. Entonces, si dividimos este entre sí mismo, lo que nosotros obtenemos es 1. Hay una propiedad de matemática bastante importante. Y en el caso de Lourdes. Ok, lo de la lista. Okay, bien, Lourdes, están en clase. ¿Qué hipótesis es esto, verdad? Para los que les conviene. Están pilas. Ok, ¿dónde está Lourdes? Acá, ¿verdad? No, Lourdes ya le había pasado lista. Ok, ¿alguien más que no le haya pasado lista, que entró algo tarde? A mí, profe. Ok, Elizabeth. ¿Alguien más? A ver, ahí Kevin, Humberto, José Luis Castillo, Jonathan, José Cruz, Germán, Odalis, Nisi, Melanie. Karen está, Karen sí estaba, ¿verdad? ¿Está Karen? Levante la mano ahí. Me parece que sí estaba. ¿O se salió? Ok, sí, está Karen. Lo siento, Karen. Yo creo que le pasé lista a Lourdes y no a Karen. Ok, Janine, Dariela no entró, ¿verdad? Angie, okay, Angie y Andrea Jacqueline. Ok, si ya no están, check. Ok, ahora, ¿y por qué especial el de 30? Porque el de 30 es casi el mismo valor. Son los mismos valores que el seno y el coseno, pero intercambiados. ¿Ok? Fíjense bien. Es un medio en el seno y 60 un medio en el del coseno, mientras que en coseno para 30 es raíz de 3 medios y para el seno es raíz de 3 medios. ¿Ok? Son valores que se pueden llegar a recordar. Ahora, ¿por qué el de 90? El de 90 porque vienen ustedes y dicen, ok, el seno va a ser igual a 1 y el coseno va a ser igual a 0. Pero ¿qué pasa con esto? Que como de nuevo es tangente y usted divide seno sobre coseno, tendría 1 sobre 0. Por lo tanto, 1 sobre 0 para la tangente, eso no existe. ¿Sí? 1 sobre 0 no existe. Entonces lo colocamos de esa forma. Y al final el de 180 que vienen siendo casi los mismos valores que los del ángulo 0. La única diferencia que el ángulo, perdón, el valor del coseno es negativo 1 porque, ok, esto sí lo voy a explicar. Fíjense bien, recordemos que tenemos, a ver, pi 180, ¿dónde está? Permítanme, o es este o es lo que es pi, ¿ok? Entonces fíjense bien. El ángulo de 180 grados está acá, ¿verdad? O sea, empieza de acá, gira. Entonces usted puede observar que como es la altura de este triángulo, o sea, si hubiera un triángulo aquí, su altura fuera 0. O sea, en teoría no existe el triángulo. Pero como la tangente es la razón del seno, y el seno se define como la altura 0
sobre el coseno, que en este caso, recordemos que la hipotenusa, o sea, como es un círculo unitario, ¿verdad? La longitud, o sea, el radio de esto siempre va a ser 1. Entonces, el coseno es 1 y 0 sobre 1 es 0. Perdón, ¿cómo está aquí? Okay. Cuidado. Es, ok, sí, 1. Pero en este caso, como está situado en la parte negativa de los X, entonces no es que vamos a decir de que que la hipotenusa es 1, sino que la longitud de la base está situado en la parte negativa. O sea, es 1, pero como está situado en la parte negativa, le vamos a asignar negativo 1. ¿Okay? Entonces, ok, no sé, ya ahorita leí lo de los. Ok, entonces, estos son los valores que sí. Tratemos de aprendernos esta tablita, ¿verdad? Porque más adelante la vamos a estar utilizando. Ok, y no toda. Ok. Lo del cotangente, secante y cosecante, no tanto. Ok, apréndanse esta parte. Se las estoy acortando. Pues originalmente les puse acá, ¿verdad? Más que todo porque la cotangente, la cosecante y la secante muchas veces son el opuesto. Fíjense bien, si tenemos el seno de 60 grados, el cosecante es 2, ¿sí? Y esas cuestiones. Entonces, tratemos de aprendernos esta tabla porque en el siguiente tema lo vamos a utilizar y bastante. Ya solo nos queda un minuto, ¿verdad? Copien la tabla en su cuaderno, ¿verdad? Ocupo que esa tabla la tengan escrita, que la memoricen. No quiero ser un poco sacrílego, pero sí que sea muy importante dentro de sus vidas, dentro de su vida de la clase de matemática. ¿Okay? Así como andan las tablitas de fórmulas, ¿okay? Pero que sí se lo aprendan. ¿Okay? Nos vemos, jóvenes, cuídense, tengan un bonito día, conéctense a todas sus clases, díganle a sus compañeros que no se conectaron, que se conecten, ¿sí? Que esto sigue siendo parte de la normalidad hasta que volvamos a totalmente presencial. ¿Okay? Y lo que se ve aquí, trataré de repetirlo, pero no tanto. Nos vemos.